¿Cuál es el día a día de una vida en clandestinidad? En un país, además, como Afganistán. Cuanto a su pregunta, vivir clandestinamente no es fácil, especialmente para los activistas. Pero ahora mismo no tenemos otra opción si queremos estar vivos y si queremos traer cambios a nuestros países. Tengo que vivir en la clandestinidad, pero ahora me muevo de un lado a otro. El año pasado, el 10 de marzo, los terroristas atacaron mi oficina en la provincia de Farah, en la parte oeste de Afganistán. 2 de mis guardaespaldas fueron heridos. He recibido amenazas de muerte con muy malas palabras, especialmente por parte de mujeres y también de estos misóginos, terroristas y señores de la guerra que mentalmente son iguales que los talibanes. Ahora mismo, tanto hombres como mujeres activistas que viven en la clandestinidad, cuando comparamos mi vida, en el momento de los talibanes, que también era activista, era peligroso, pero hoy, a pesar de los guardaespaldas, no me siento segura. Y después de 7 intentos de asesinato y estas amenazas, es difícil. ¿Por qué decidiste desde el primer momento ser una activista y luchar por los derechos de la mujer? Yeah. Porque creo que los derechos de las mujeres, que la democracia, que la justicia no es algo que se nos dé, que se nos done. Tenemos que hacer todo lo posible para conseguirlo nosotros. Nacional para intervenir en Afganistán en el 2001 fue la terrible situación en la que vivían las mujeres afganas. Era la peor situación en la que podía vivir una mujer. 13 años después, prácticamente, 12 y medio, nos encontramos con que Afganistán sigue siendo el peor país del mundo para vivir como mujer. ¿Qué ha cambiado realmente en Afganistán en esta más de una década de intervención y de ocupación de las tropas internacionales? Yeah. La situación catastrófica de las mujeres era una buena excusa para reemplazar a los talibanes con los señores de la guerra, que habían violado a nuestras madres durante la guerra del 82 al 96. Incluso violaron a niños de 4 años durante esta guerra civil. Muchas formas de violencia son iguales que con los talibanes. Ahora lo que pasa es que llevamos trajes y ellos llevan trajes enmascarados de democracia. Los desastres de las mujeres se ven especialmente en las zonas rurales. Mientras que los gobiernos occidentales hablan de derechos de las mujeres no tienen vida. Matar a una mujer en Afganistán es más fácil que matar a un pájaro en Afganistán. En algunas ciudades, los gobiernos occidentales tienen proyectos educativos para mujeres y para niñas, pero es simplemente para justificar su ocupación y esta guerra. Como he dicho, ya en las zonas rurales la situación es la ley de la jungla. Se pega a las mujeres con látigos, las cuelgan. Hace unos meses, una mujer llamada Nejiba fue tiroteada en la provincia de Baraban. Y pasó esto lo realizó un partido fundamentalista que tiene un representante en el Parlamento. Hubo una niña que fue violada por un miembro del Consejo Provincial y después fue matada. A partir de eso, 3 parlamentarios
quisieron falsificar el informe médico de esa niña. No hay justicia. Los tribunales también están infectados con estos fundamentalistas y señores de la guerra. Están intentando cerrar este caso a favor de los violadores. Y los mentirosos deben ser condenados. Y las personas tienen que denunciar. Pero, sin embargo, estas personas, muchas no están preparadas. De todas formas, hay muchos ejemplos de estos casos. Yo estoy en contacto con las familias, con niñas violadas, con familias que han perdido a sus seres queridos en estos 12 años de ocupación por parte de las fuerzas de ocupación. Y esto es lo que estoy haciendo y nadie nos está escuchando. Y nos están llevando a una época medieval. Cuando las tropas internacionales se retiren por completo, sobre todo, ¿qué puede ocurrir respecto a la situación de las mujeres? Por eso creo que esta paz es más peligrosa que la guerra actual. La paz sin justicia no tiene sentido. Primero pones comida en los afganos, pero si esto pasase, si estuviese habiendo bombas y no estuviesen siendo un sistema justo, ¿qué harían ustedes? Se levantarían, pero a mi gente nadie les está escuchando. Por esta razón creemos que el gobierno español, que siguió la política errónea de los Estados Unidos y la OTAN, deben parar los ataques porque están capacitando a estos señores de la guerra, a los talibanes, que son obstáculos para los elementos democráticos de mi país. ¿Por qué quieren eliminarme? ¿Por qué he hecho mal? Porque busco una justicia. No soy la única. No, hay mucha más gente como yo, muchos más otros activistas que no están apoyando este régimen marioneta. Y no nos están apoyando. De todas formas, la democracia nunca viene con masacres, con bombas, con fuerzas de ocupación. No fue una invasión militar, no queremos una invasión militar, queremos una invasión de escuelas, de ayuda. Pero han puesto la sartén en el fuego. Por estas razones queremos que se vayan de Afganistán, pero no se están yendo. Están ahí por sus propios intereses regionales, económicos y políticos. La salida a la situación actual. Dentro de unas semanas va a haber elecciones presidenciales. De nuevo, se van a dar por válidas esas elecciones. Veremos quién sale. No va a ser Karzai, pero probablemente sí que va a ser alguien relacionado con Karzai y con el mundo de los señores de la guerra. ¿Qué puede hacer la población afgana para cambiar la situación cuando realmente se va a dar por hecha una situación que va a continuar, pero esta vez además sin tropas que a lo mejor protejan mejor o peor a la población afgana? First, about the troops you mentioned. Miles de tropas se han ido de Afganistán, pero las bases militares siguen ahí, las van a legalizar en nombre de un acuerdo de seguridad. El régimen marioneta sigue ahí. Y después seguirán controlando Afganistán directa o indirectamente, poniendo polvo en sus ojos para que no lo puedan ver. Porque han empezado un nuevo juego. De acuerdo, las elecciones son una forma de democracia, pero en Afganistán no tenemos una democracia completa. Tenemos una caricatura de la democracia. Los enemigos de la democracia están en el poder.
Las elecciones son una herramienta para dar legitimidad a este régimen. Y hemos visto lo que ha pasado en el pasado en las elecciones. La gente se ríe de este tipo de elecciones. Fue un engaño. Es mejor llamarlo selección en lugar de elección. Tenemos un dicho que no importa quién vota, sino quién cuenta. Este es el problema en Afganistán. Karzai se va a ir del poder, pero otro Karzai vendrá al poder con el apoyo de la Casa Blanca. Es suficiente conocer un poco los candidatos. Todos los candidatos están dispuestos a firmar este acuerdo de seguridad que supondrá la esclavitud para Afganistán con Estados Unidos. También están dispuestos a negociar con los talibanes. No quiero perder mucho tiempo con esta cuestión. Espero que no se engañen con esta elección. Y también uno de los candidatos es Sayov, un criminal que dio refugio a Osama Bin Laden en el pasado. Es un fundamentalista extremista. Lo que pasa es que ahora ha cambiado su físico. Participó en la guerra del 92 al 96. Otro es el doctor Abdullah, que actúa como oposición. Durante estos tiempos fue parte del Parlamento y forma parte de la Alianza Norte de los Señores de la Guerra. De 92 al 96. También hay otros tecnócratas que fueron partes del régimen que están presentándose a las elecciones. Por estas razones la gente no tiene esperanza. Espero que no nos engañen, pero la última parte de su pregunta fue sobre la esperanza. La resistencia de las personas normales es una gran esperanza. De algunos partidos progresistas que tenemos también es una esperanza. De los activistas, el Partido de la Solidaridad en Afganistán es un partido que está fundado por jóvenes y están en contra de la guerra. Recientemente organizaron una ceremonia para el 8 de marzo. Más de 2.000 personas se unieron, pero ningún medio de comunicación hizo ningún artículo sobre esto. Y esto es una gran fuente de esperanza. También organizaron manifestaciones. Antes solo había cientos de personas que se unían a las manifestaciones y ahora son miles y son muy valientes, son héroes secretos, pero los medios de comunicación nunca les informan de esto y esto es una esperanza para el futuro. Creo que solo la nación se puede liberar a sí misma. Ninguna nación puede dar liberación a otra. Nosotros tenemos que cambiar. Si la OTAN y el gobierno de los Estados Unidos dejan de armar a estos terroristas, podrá haber una esperanza. Pero la realidad es que en estos últimos años una gran parte de esa población se ha sumado a uno u otro señor de la guerra. Incluso has nombrado la máquina de propaganda de los medios de comunicación, aunque es verdad que en Afganistán ahora hay más medios de comunicación que ha habido nunca y muy variados y muy diferentes. Sin embargo, están también en manos de señores de la guerra, de señores de la droga, incluso de talibanes, o responden a un país extranjero u otro. ¿Realmente la población afgana va a tener en algún momento la posibilidad de levantarse e iniciar una revolución democrática contra todos los que han estado oprimiendo al pueblo afgano? ¿Realmente crees en ello, Malalai? ¿Tienes esperanza en que eso va a ser posible con todo lo que estamos viendo que ha ocurrido en los últimos años y que tú misma has dicho no va a cambiar mucho tampoco con las elecciones presidenciales? Yes, I strongly
Sí creo firmemente en el poder de mi pueblo. Tenemos una historia poderosa. Nunca hemos aceptado la ocupación. Puede que hayan escuchado la resistencia frente a la ocupación de Rusia, que ocuparon nuestro país en nombre del comunismo, del socialismo. Y ahora, después de estos 12 años, la OTAN han venido en nombre de la democracia, de los derechos, pero ahora es un secreto abierto, secreto a voces de que los afganos están cansados de esta ocupación. Cuando uno habla con la gente de la calle, te dicen que lo que han hecho la OTAN y Estados Unidos, dicen que si lo que ha hecho esto es democracia, no queremos. Han traicionado la democracia. Porque el principio de la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo, y esto no es lo que han hecho. Como ya he dicho, hay mucha esperanza. Y la resistencia que no llega a ustedes es una gran esperanza. La educación es una gran esperanza. La resistencia de las familias de las víctimas es una esperanza porque no tienen miedo, a pesar de que saben que no hay justicia, mientras que los señores de la guerra estén en el poder, siguen presentando denuncias, siguen levantando sus voces. Mi experiencia personal también es un ejemplo porque no me han dejado tranquila desde el año 2003, cuando expuse las máscaras, desenmascaré a estos señores de las guerras. También es un ejemplo. Hay distintos ejemplos de estas personas que sufren, que no tienen educación, pero que aún así quieren cambiar. Esto es suficiente para darnos esperanza. Y también la resistencia de la gente en todo el mundo que lucha contra las políticas erróneas de sus países, que protestan contra los crímenes de guerra. También eso es una esperanza. Se puede ver desde dentro del sistema americano como personas como Chelsea Manning, Edward Snowden, que se han levantado, que han expuesto a los criminales, a la Casa Blanca, al Pentágono. Todo esto es una fuente de esperanza. ¿Cómo valoras el trabajo de otras mujeres afganas durante todos estos años, especialmente el de las diputadas, de las mujeres parlamentarias? Han estado y siguen estando representadas en el Parlamento, donde ha habido una cuota primero del 27%, ahora han conseguido los señores de la guerra y los criminales rebajarla, por lo tanto, pero ¿cuál ha sido el papel real de esas mujeres parlamentarias? ¿O al final se han convertido también en parte del sistema? As our parliament is not democratic. Como nuestro parlamento no es un parlamento democrático, la mayoría de los escaños están ocupados por señores de la guerra, señores de la droga, incluso talibanes. Señor Rackety, conocer el nombre Rackety sabrán que es un talibán, un asesino, violador, cometió muchísimos crímenes. Y está actuando como una persona democrática en el Parlamento. Al principio del Parlamento aprobaron una ley de amnistía para dar inmunidad a todas estas personas. A pesar de la condena nacional e internacional, se aprobó esta ley. Y la mayoría de estas niñas están a favor de los señores de la guerra, de la ocupación, y algunas de ellas son fundamentalistas. Déjenme contarles una experiencia sobre una señora, Nusia Asma, que me amenazó y me contó una vez en el Parlamento, me dijo que si no me callaba me haría algo que ningún hombre se atrevería a hacerme. Yo creo que son víctimas, pero bueno, de todas formas hay mujeres que están buscando asilo y refugio de sus maridos que abusan de ellas. Y esas mujeres
las que están en el Parlamento tienen funciones simbólicas y su papel es para justificar la ocupación, pero progresivamente puede haber un cambio, pero ahora mismo solo se les pueden contar con las manos de los dedos. Hay una señora, Rakis Roshan, que está en el Senado, que Karzai llamó la Lorga Yizga simbólica, y ahí es donde votaron para el acuerdo de seguridad. Y ella fue la única sabia de estos senadores que se levantó y condenó esta forma de esclavitud, conocida como acuerdo de seguridad. Está exponiendo y desenmascarando a los señores de la guerra que están en el poder. Pero los elementos democráticos, las personas que están en el poder son muy pocas, y yo era una de ellas. Y no se nos podía tolerar, no nos aguantan. Me echaron del Parlamento, lo que era ilegal. No teníamos libertad de expresión. Lo que estoy diciendo es, no nos dejemos engañar. Sigamos exponiendo estos crímenes. Hay muchas personas que dicen lo mismo que yo estaba diciendo. Hay muchos otros ejemplos. Bibi Aisha, que fue maltratada por su marido y ella lo denunció, y un artículo que decía, ¿qué pasará si las tropas se van? Y el problema no es eso, es qué es lo que está pasando en Afganistán mientras que las tropas están ahí, no si se van, porque está siendo maltratada ahora. Al final, en resumen, las mujeres no están realmente representadas en el Parlamento. Viendo que tú tuviste al final que acabar en la clandestinidad, ¿el trabajo no hubiese sido más efectivo si a lo mejor hubieses callado y hubieses conseguido intentar hacer cambios desde el propio Parlamento? ¿No corres un poco el riesgo de que a lo mejor tu mensaje se oiga más fuera del país que dentro del propio país porque te callan la voz dentro? ¿Qué es más efectivo, el trabajo al final en una institución o el trabajo desde la clandestinidad? Aquí no estoy de acuerdo con usted. No me quiero callar. Ahora tengo más gente que me escucha. Cada vez que estaba en el Parlamento me apagaban el micrófono, me amenazaban de muerte, me amenazaban con violaciones dentro del Parlamento. Cuando me expulsaron, estaban tan felices porque dijeron, ha perdido su posición y ya nadie la va a escuchar. Pero he perdido el escaño, pero he recibido muchos otros escaños fuera de mi gente, con más energía, tengo ahora más tiempo para trabajar por la justicia junto a mi gente. Y también he recibido más apoyo del exterior por otras organizaciones feministas, organizaciones democráticas y activistas progresistas del mundo. No me dejan sola, no estoy sola. Cuando fui al Parlamento sabía que no iban a ser unas elecciones democráticas, pero sabía que si era elegida y no me dejaban ir, la corrupción sería clara. Y si podía ir, podía ser una voz dentro de las mujeres dentro de este Parlamento. Porque como ya pueden haber escuchado, dije que era como un zoo por los crímenes que habían cometido. No merece la pena que les dé más ejemplos de la brutalidad de los parlamentarios. Era bueno también cuando estuve en el Parlamento para mostrar lo que estaba pasando, pero cuando me expulsaron nunca me callaron.
Me están intentando eliminar. Pero me podrán alimentar, pero nunca me podrán callar, nunca podrán esconder la verdad. Yo creo que la verdad encontrará su camino. No temo la muerte, temo quedarme callada por la injusticia. Nuestro mayor enemigo es el silencio. Una vez en dejarlo todo, ¿te has dado alguna vez por vencida? ¿Hasta cuándo estás dispuesta a resistir? No, never. Nunca. Si me callo, pensarán, habré firmado mi muerte política y dará más oportunidades a los enemigos de las mujeres, a los enemigos de mi gente para que consigan sus objetivos. Así que si un día me callo, ese día será el día que me maten, pero incluso en ese momento dormiré tranquila porque tengo confianza en mi gente y habrá muchas más Malalayas que seguirán mi camino. Te has convertido en una heroína para muchas mujeres de Afganistán, en un modelo a seguir, en un modelo para luchar por los derechos. ¿Qué significa personalmente para ti el haberte convertido en un modelo, sobre todo para muchas chicas jóvenes, para muchas jóvenes afganas que estudian, que pelean, que luchan porque te tienen a ti como modelo? ¿Qué responsabilidad supone eso para ti? Su apoyo es muy valioso para mí. Les agradezco, pero me pone más obligaciones, pero no puedo llamarme a mí misma un modelo. Soy una pequeña estudiante de los héroes de Afganistán, pero seguí su camino en busca de la justicia, la democracia y buscando cambios en mi país. Pero mi mensaje a otras personas que conviertan en modelos a aquellas mujeres que perdieron su vida, que esas personas están presentes. Vamos a mantener los compromisos de tiempo y a pasar ahora al turno de preguntas, que Malalai, estoy convencida, estará encantada de responder. A ver, no os cortéis. ¿Quién rompe el hielo? Yo no, ya yo lo rompí hace mucho. No veo nada. Wait a moment, I don't see anything. Okay, now we can. Vale. Hola. Mi pregunta es la siguiente. En este junio, el verano pasado, en un Consejo de los Derechos Humanos que se ha ido en Ginebra, fue a una de las mesas, fue invitado un politólogo afgano, Mohamed Muraki creo que se llamaba. Este politólogo habló, entre otras cosas, del horror de Afganistán, del horror de las mujeres, de la salud laboral, en fin, de la imagen que tiene ahora mismo Afganistán. De ese consejo se salió con un compromiso de actuar en Afganistán por parte de este Consejo de los Derechos Humanos, por parte de la ONU. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted con respecto a estos organismos internacionales. Durante estos 12 años que hemos experimentado el horror, el papel de las Naciones Unidas ha sido muy pasivo en mi país. Cuando invitan a los talibanes a hablar sobre la reconciliación, no levantan su voz frente a lo que están pasando, no levantan su voz frente a estas elecciones a las que se están presentando criminales. Hay señores de la guerra como Ismaillah, Hayaf, todos estos asesinos, Abdullah.
Si uno va a la página web de Human Rights Watch, puedes ver los que hay. Y mantienen el silencio. Su papel ha sido muy pasivo. Sigue siendo pasivo. Esa es mi opinión. A mí me gustaría preguntarte por la influencia que han tenido tu madre, tu abuela, que también las nombras brevemente. Me gustaría que nos hablaras un poco de ellas. Y luego también algo más que a mí me interesa, ¿no? Que es cómo están siendo las resistencias feministas, que gracias a ti he descubierto que están como en casi todos los países desde siempre. ¿Cómo están ahora organizadas, ¿no? Tú vienes de una organización en la que has creado escuelas clandestinas y demás. ¿Cómo están ahora en Afganistán? Mi madre no es una mujer que tenga educación, pero ha acordado, está de acuerdo con lo que hago. Como cualquier madre se preocupa siempre. Yo también soy madre y ahora lo puedo entender mejor. Cree en la educación. Ella fue una de mis estudiantes en los campos de refugiados. Ahora puede escribir y leer un poco, no mucho, pero como muchas otras mujeres de mi país, sufre depresión. Y mi madre, a mi abuela la perdimos cuando yo era pequeña, pero tenemos muchas abuelas en Afganistán que me apoyan y las quiero. Son como mis abuelas, me animan todo el rato. Especialmente en el tema educativo, y animan a otras mujeres a que consigan educación. Estaba preguntando sobre las organizaciones feministas y las activistas. Tenemos varias. Una de ellas es Brawa, que luchan contra el fundamentalismo, contra el fundamentalismo. Mina, que su líder fue asesinada por los fundamentalistas. Pero la organización sigue funcionando, aunque de forma clandestina. Porque incluso si los hombres se levantan frente a los fundamentalistas, les dicen que son miembros de esta organización, que es una organización feminista. También tenemos OPAC, que es la Organización para la Promoción de las Habilidades de la Mujer. Yo era activista de esta ONG. Tenían programas de educación durante la época talibán y ahora siguen teniendo programas. Siguen funcionando, siguen recibiendo apoyo financiero. Tienen cursos de alfabetización, de educación. Haka es otra organización de mujeres. Sus proyectos son muy útiles en Afganistán. Pero lo que hay que decir también es que muchas de las ONGs están corruptas porque son parte de este régimen marioneta. Algunas de ellas sí que están funcionando y apoyan a activistas como a mí, como yo. Cuando llegan algunas niñas que no pueden conseguir educación, yo las mando a estas organizaciones para que vayan a clase. También soy una asociación que se llama SICAR, que pueden ver que trabajan sobre todo para la justicia, y la jefa de esta organización es una mujer muy valiente. Y ahora los enemigos tienen miedo de este grupo. Están arriesgando su vida. Nosotros seguimos apoyando su trabajo. Son algunas de las organizaciones que funcionan y que están dirigidas por mujeres. Pero creo que desde mi punto de vista también que hay que apoyar a los hombres activistas para que vayan mejorando. Hay que prestar el mismo apoyo tanto a hombres como a mujeres.
Y también hay organizaciones que son de jóvenes y que están dirigidas por hombres. Y hay que apoyarles porque se están arriesgando más, porque nosotros, quieres que no, tenemos el burka que nos da algo de seguridad. Porque ellos no pueden llevar el burka, se arriesgan más, hay que apoyarles también. El mundo es muy pequeño. Tenemos Internet, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Y tenemos que llevar a cabo una buena campaña para esta causa en contra de la guerra, a favor de la justicia y los derechos humanos. Pero me gustaría saber si se sigue disfrazando o encubriendo el asesinato de tantas y tantas mujeres bajo esa descripción de crímenes de honor, ¿no? Si el honor sigue midiéndose de esta brutal manera asesinando a las mujeres en Afganistán. Sí, tenemos muchas cosas en común con otros países vecinos como Irán y Pakistán. Sí, en mi país está pasando. El gobierno no escucha a las mujeres, los misóginos que están en el poder. Algunas de ellas van a los tribunales y denuncian, pero no consiguen nada. O si una mujer es violada debido a la vergüenza, matan a esa niña o lo intentan esconder. Durante estos 12 años ha pasado muchas veces. Hay una joven pareja que se quiere, les acusan de prostitución o les matan públicamente. En Fara, en mi provincia, dos chicas dijeron que se querían, dos chicas, y fueron lapidadas públicamente. Sigo diciendo que mientras estos señores de la guerra, estos virus sigan en el poder, no hay esperanza para hacer los cambios necesarios para conseguir justicia. Esto es un tipo de la violencia que ha mostrado. Sí, sigue pasando y nadie lo escucha. Yo quería saber desde el punto de vista de la educación, si notas un cambio también en la actividad de los profesores a nivel de las escuelas, o ese cambio, esa apertura, ¿no?, de mente viene más de las organizaciones directamente, porque desde las escuelas se sigue siendo a lo mejor demasiado propagandístico y siguen siendo programas de educación muy basados en apoyar a los gobiernos, ¿no? Muchas gracias. Una de las excusas para entrar en Afganistán eran que las niñas fueran a la escuela y que ahora había 6 millones de niñas que iban a la escuela, pero es una propaganda, porque ahora se sabe que se han cerrado cientos de escuelas por razones de seguridad. Y un informe de Transparencia Internacional dijo que el sistema de educación es el 6º sistema más corrupto. La vida de los profesores también están en peligro. En Fara, una mujer llamada Farida, una profesora, estaba volviendo de un distrito, estaba volviendo a su casa para las vacaciones. En mitad del camino, los talibanes dijeron: ¿quién es Farida? Ella dijo: yo soy Farida. Le pidieron que saliera del coche y la dispararon a la cabeza en público. Otra joven profesora de 18 años en la provincia de Balashir, cuando estaba yendo de la escuela a su casa, la secuestraron, la violaron múltiples hombres, y hay muchos ejemplos
para los profesores. Y en cuanto a la corrupción, hace poco un productor de Brasil vino a hacer un documental. Estaba grabándome y fue a 6 o 7 provincias y vio que allí las niñas siguen estudiando en condiciones nefastas. En algunas escuelas tienen unos libros que se llaman de Nebraska, que es para lavar el cerebro a los jóvenes. Les enseñan como una pistola y más otra pistola, ¿cuántas pistolas son? Esas preguntas aparecen en los libros. Hay muchos ejemplos. Solo las personas que están relacionadas con los señores de la guerra tienen oportunidades de conseguir becas, pero para la mayoría de los estudiantes no tienen la oportunidad. El nivel de educación universitaria es muy baja, no se puede comparar ni siquiera con los años 60 y 70. Los mejores profesores van a las escuelas privadas porque les pagan más. La privatización es un nuevo enemigo de Afganistán porque aumenta la brecha entre ricos y pobres. Entonces, estas personas relacionadas con los señores de la guerra van a esos colegios. Muchos de esos estudiantes tienen un vínculo con esos señores de la guerra que están en Parlamento. Incluso en los países occidentales estuve en la Universidad de Yale, una de las mejores universidades del mundo. Estuve ahí dando un discurso y el señor Raisi habló sobre los talibanes cuando los talibanes destruyeron las estatuas de Buda. Este hombre lo estaba defendiendo allí. Tengo 2 fotografías de este hombre, una cuando era talibán y otra cuando lleva los trajes y está afeitado y está yendo a la mejor universidad de los Estados Unidos. Y cuando desenmascaré a este hombre, a los estudiantes, estaban impresionados, y muchos de estos hombres van a los países occidentales, les engañan, les están hablando de laicismo. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta charla tan interesante. Y mi pregunta era un poco relacionada con la primera que ha hecho nuestra compañera en relación al papel que tiene Naciones Unidas. Naciones Unidas me refiero sobre todo en relación a las diferentes agencias que trabajan en Afganistán, alrededor de todo el mundo, como puede ser UNICEF, como puede ser el PNUD, como puede ser la FAO, que invierten muchos millones y mucho esfuerzo en muchos programas y muchos proyectos que a lo largo del tiempo vemos que tiene un impacto muy pequeño. Entonces me gustaría preguntarte cuál sería tu recomendación o cuál es tu punto de vista en torno a estos proyectos y qué falla para que después de tanto tiempo, tanto dinero invertido, tanto esfuerzo, los resultados sean tan pequeños. Muchas gracias. Sí, he tenido reuniones con algunos activistas de las Naciones Unidas. Les he criticado a la cara. A veces cuando me han invitado a hablar con ellos, les critico y creo que tienen que ser criticados. Vuelvo a decir lo mismo, el mayor enemigo es el silencio. Y estos activistas como las Naciones Unidas que tienen mucho poder y tienen la atención del mundo deberían utilizar esta oportunidad para una buena causa en lugar de quedarse en silencio. ¿Por qué las Naciones Unidas están en silencio de que han ya liberado a estos asesinos de Guantánamo a fascistas que han estado en la cárcel como Mullah Araja Mohtesam, el ministro de Finanzas talibán?
y a ellos se les ha liberado de Guantánamo. ¿Por qué las Naciones Unidas están en silencio? Es una gran pregunta para mi gente y debería ser una pregunta para ustedes. Cuando hablen con ellos, cuestiónenles, critíquenles. No tenemos esperanza en este tipo de activismo como las Naciones Unidas, que de hecho empañan o ayudan indirectamente a estos crímenes por parte de los occidentales. En las mentes de los afganos, ellos también son criminales, están cometiendo crímenes, aunque sea de forma distinta. Se ha acabado el tiempo. Gracias, Malalai, por compartir con nosotros tu esperanza, pero también todo lo negativo de estos años pasados, y sobre todo gracias por tu valentía y por tu coraje. Creo que hablo en nombre de todos, y gracias a ustedes por estar aquí, y recordar que los encuentros continúan mañana y pasado. Sí, una vez más quería agradecerles a todos vuestro apoyo. No tengo palabras en nombre de mi pueblo para agradeceros. Me han dado más esperanza y fuerza para volver a mi país, para seguir luchando por la justicia y la paz frente a la cooptación. Me gustaría acabar con una cita de Luther King. Dice que nuestras vidas empiezan a terminar cuando nos quedamos en silencio. La libertad no será dada por los opresores, debe ser demandada por los oprimidos. Gracias.